Me llamo Ignacio Beltrán, tengo 69 años, y por sexta Navidad consecutiva mi nuera Leticia se olvidó de invitarme a la cena familiar. Pero esta vez, en lugar de quedarme solo en mi casa fingiendo que no me importaba, tomé la decisión más radical de mi vida. Vendí la casa donde había vivido durante 30 años, guardé el dinero en una cuenta nueva, empaqué mis cosas y desaparecí sin decirle una palabra a mi hijo Gabriel. Lo que ellos no sabían es que durante esos 6 años de humillaciones navideñas, yo había estado guardando cada desprecio, cada exclusión, cada olvido, hasta que finalmente entendí que para mi propia familia yo era invisible. Así que decidí volverme realmente invisible. Pero esta historia no empieza la noche de Navidad cuando me quedé solo otra vez mirando por la ventana las luces de todas las casas del barrio donde las familias cenaban juntas. Empieza 6 años atrás, cuando Gabriel se casó con Leticia y yo cometí el error de creer que una nuera podía llegar a quererme como a un padre, que podía incluirme en su nueva familia como un miembro valorado, no como una carga heredada. Esa primera Navidad que Leticia se olvidó de mí, yo pensé que había sido un error genuino. Estaban organizando su primera cena navideña como matrimonio. Tenían muchas cosas en la cabeza. Era natural que se les pasara a invitar al viejo suegro. Pero cuando llamé el 24 a la noche para saludarlos y escuché el ruido de la celebración de fondo, entendí que no había sido un olvido. Había sido una elección. Durante 6 años viví esas Navidades solitarias, creyendo que algún día las cosas iban a cambiar, que Leticia se iba a dar cuenta de que yo también era parte de la familia, que Gabriel iba a notar mi ausencia y me iba a buscar, que mis nietos iban a preguntar por qué el abuelo no estaba en la mesa familiar. Pero cada año la exclusión se volvía más deliberada, más cruel, más definitiva, hasta que esta última Navidad, sentado solo en mi comedor mirando el lugar vacío donde solían sentarse mi esposa y mis hijos cuando eran chicos, tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Escuchá esta historia hasta el final y decime qué habrías hecho vos en mi lugar. También contame desde qué ciudad me estás viendo, porque lo que viví puede pasarle a cualquier padre que descubra que para su nueva familia política es un estorbo que hay que ignorar hasta que desaparezca solo. Cuando Gabriel conoció a Leticia, yo estaba genuinamente feliz por él. Había tenido varias novias durante sus 20 y tantos años, pero ninguna había sido tan seria como esta relación. Leticia era una mujer inteligente, profesional, que trabajaba como contadora en una empresa importante. Gabriel, que es ingeniero en sistemas, había encontrado en ella a alguien de su mismo nivel intelectual y social. Durante el noviazgo, Leticia se mostraba simpática conmigo. Me saludaba con cariño cuando venía a casa, me preguntaba por mi salud, hasta cocinaba alguna vez cuando venían a almorzar los domingos. Yo pensaba que era una buena chica, que realmente se interesaba por la familia de su novio. «Papá», me dijo Gabriel un día, «creo que Leticia puede ser la mujer de mi vida. ¿Qué pensás de ella?» «Me parece una excelente persona, hijo. Se nota que te quiere mucho y que es inteligente. Si vos estás enamorado, yo estoy contento. ¿Te parece que podría ser una buena nuera?» Gabriel: «Una buena nuera no se juzga por cómo trata al suegro durante el noviazgo. Se juzga por cómo lo trata después del casamiento, cuando ya no necesita causar buena impresión». Qué sabias resultaron esas palabras, qué profética fue esa reflexión que hice sin darme cuenta de que estaba describiendo exactamente lo que iba a pasar. La boda fue hermosa. Leticia estuvo radiante. Gabriel se veía feliz como nunca. Yo me sentía orgulloso de tener un hijo que había encontrado el amor. Durante la fiesta, Leticia bailó conmigo. Me agradeció por haber criado tan bien a Gabriel. Me dijo que esperaba que fuéramos una familia unida y feliz. «Ignacio», me dijo mientras bailábamos, «yo nunca tuve una relación cercana con mi papá. Murió cuando era chica. Espero que vos podás ser como un padre para mí también, como un padre para ella también». Qué cruel suena esa promesa ahora, 6 años después de haber sido sistemáticamente excluido de cada celebración familiar importante. Los primeros meses después del casamiento fueron buenos. Gabriel y Leticia venían a almorzar los domingos, me incluían en algunos planes,
Me consultaban sobre decisiones importantes como dónde vivir, cómo organizar la casa nueva, qué muebles comprar. Yo me sentía útil, valorado, parte de la nueva familia que estaban construyendo. Pero de a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los almuerzos dominicales. Ignacio, este domingo no vamos a poder venir porque tenemos planes con la familia de Leticia. Papá, el domingo vamos a un cumpleaños de una amiga de Leticia. Ignacio, Leticia no se siente bien. Mejor almorzamos la semana que viene. La semana que viene que nunca llegaba. Los planes con la familia de Leticia que se volvieron más frecuentes que las visitas a mi casa. Los compromisos sociales de Leticia que siempre tenían prioridad sobre el tiempo familiar conmigo. Después empezaron las exclusiones de eventos importantes. El primer cumpleaños de Leticia después del casamiento. Papá, vamos a hacer algo íntimo, solo nosotros dos. El primer aniversario de casamiento. Ignacio, vamos a celebrar con amigos de nuestra edad. La primera promoción laboral de Gabriel. Papá, los compañeros del trabajo no conocen familia. Es más profesional ir solos. Siempre había una excusa lógica. Siempre había una razón que sonaba razonable. Siempre había una explicación que me hacía sentir egoísta por querer estar incluido. Pero la primera exclusión navideña fue la que realmente me abrió los ojos sobre lo que estaba pasando. Noviembre del primer año de casados. Yo esperaba ansiosamente las fiestas, porque iba a ser la primera Navidad de Gabriel como hombre casado, y me imaginaba una cena hermosa con mi hijo, mi nuera, y capaz algunos de los familiares de ella que yo todavía no conocía. Pasó diciembre sin que nadie mencionara los planes navideños. Yo no quería parecer ansioso o invasivo, así que esperé que ellos me invitaran. El 20 de diciembre todavía no había recibido ninguna invitación. El 23 decidí llamar. «Gabriel», le dije por teléfono, «¿a qué hora quieren que vaya mañana para la cena?» «¿Qué cena, papá?» «La cena de Nochebuena». «¿A qué hora cenamos?» Hubo un silencio largo del otro lado. Demasiado largo. Papá, nosotros vamos a cenar en lo de los padres de Leticia. Pensé que te habíamos avisado». No me habían avisado. No me habían invitado. No me habían incluido en los planes. ¿Y no puedo ir? Es que, bueno, son los primeros abuelos de Leticia y querían algo familiar, íntimo. Capaz el año que viene podemos hacer algo todos juntos. El año que viene. El primer año que viene de 6 años consecutivos de exclusiones navideñas. Está bien, hijo. Pásenla lindo. Esa primera Navidad sola la pasé diciéndome que era normal, que los recién casados necesitaban establecer sus propias tradiciones, que era natural que priorizaran a la familia de la esposa que tenía padres mayores, que yo era un hombre independiente que podía pasar una noche solo sin dramatizar. Me hice una cena simple. Miré un programa navideño en la televisión. Me acosté temprano. No fue tan terrible. Podía soportarlo. Lo que no sabía es que esa primera Navidad solitaria era solo el ensayo general de las 5 que vendrían después. La segunda Navidad me dolió más que la primera, porque ya no podía usar la excusa de que eran recién casados que necesitaban intimidad familiar. Leticia ya había conocido a toda mi familia en el casamiento. Yo ya había conocido a sus padres en varias ocasiones. Ya éramos todos parte de la misma familia extendida. Pero en noviembre del segundo año, cuando pregunté por los planes navideños, recibí la misma respuesta. «Papá, vamos a cenar en lo de los suegros otra vez. Es que ellos son muy mayores y capaz es la última Navidad que pueden organizar. La última Navidad que podían organizar». Una frase que resultó ser falsa porque los padres de Leticia siguieron organizando Navidades durante los siguientes 4 años. La tercera Navidad ya no me sorprendió. Para ese momento, había entendido que yo no era parte de los planes navideños de Gabriel y Leticia, pero todavía tenía la esperanza de que algún año las cosas cambiaran. Capaz cuando tuvieran hijos. Capaz cuando los padres de Leticia ya no pudieran organizar cenas. Capaz cuando se dieran cuenta de que estaban excluyendo a un miembro de la familia. La cuarta Navidad coincidió con el nacimiento de mi primer nieto, Santiago. Era diciembre. El bebé tenía apenas 2 meses. Y yo pensé que seguramente iban a querer una Navidad tranquila en casa, íntima, familiar.
Era la oportunidad perfecta para empezar una nueva tradición navideña que incluyera al abuelo paterno. Pero no. Papá, con el bebé tan chiquito preferimos ir a lo de los padres de Leticia que tienen más experiencia con niños. Los padres de Leticia que tenían más experiencia con niños que el hombre que había criado solo a Gabriel durante 5 años después de que su madre muriera de cáncer. La quinta Navidad fue particularmente cruel porque Santiago ya tenía 1 año y había empezado a caminar, y yo me moría de ganas de verlo abrir sus primeros regalos navideños, de disfrutar de esa magia de la Navidad a través de los ojos de un niño. Gabriel, le dije en noviembre, ¿no te parece que sería lindo que Santiago pasara la Navidad con los 2 abuelos? Podríamos hacer una cena acá en casa o en la de ustedes, o dividir la noche entre las 2 familias. Papá, Santiago es muy chiquito todavía. Se cansa mucho con tanto movimiento. Mejor mantenemos la tradición de ir a lo de los padres de Leticia, que ya la conoce bien. La tradición. En 5 años, la exclusión de la familia paterna se había convertido en una tradición sagrada que no se podía alterar. Esa quinta Navidad la pasé mirando fotos en mi teléfono de Santiago que Gabriel me había mandado durante el año. Fotos de mi nieto gateando, caminando, jugando. Fotos de un niño que ya no me reconocía cuando yo iba a visitarlo, porque las visitas se habían espaciado tanto que para él yo era un extraño. Pero la sexta Navidad, la que pasó hace 3 meses, fue la gota que rebalsó el vaso. Para noviembre del año pasado, Santiago tenía 2 años y ya hablaba, y además había nacido mi segunda nieta, Camila, que tenía 6 meses. 2 nietos que no me conocían, que no sabían que tenían un abuelo paterno que los amaba profundamente, pero que había sido borrado de su historia familiar. Gabriel, le dije en una conversación telefónica a mediados de noviembre, este año quiero pedirte algo especial. Quiero pasar la Navidad con mis nietos. No importa si es el 24 o el 25, no importa si es almuerzo o cena, pero quiero estar con ellos. Papá, ya tenemos planes. Gabriel, durante 5 años respete sus planes. Nunca me quejé, nunca hice escándalo, nunca los presioné. Pero este año necesito pedirte esto. Necesito pasar una Navidad con mi familia. Hubo una pausa larga del otro lado del teléfono. Déjame hablar con Leticia y te aviso. Me avisó 3 días después. Papá, Leticia dice que este año van a ser muchas personas en lo de sus padres porque vienen los tíos de Estados Unidos. No va a haber lugar para todos. No va a haber lugar para todos. Como si yo fuera un invitado de último momento y no el padre del dueño de casa. Gabriel, ¿no podemos hacer algo aparte? ¿Una cena el 23? ¿Un almuerzo el 25? ¿Algo para que pueda ver a los chicos? Es que va a ser todo muy complicado, papá. Los chicos van a estar cansados, Leticia va a estar estresada con la organización. Mejor lo dejamos para después de las fiestas. Después de las fiestas. El después de las fiestas que nunca llegaba, porque después de las fiestas siempre había otra excusa, otro compromiso, otra razón para postergar el encuentro familiar. Está bien, Gabriel, le dije con una resignación que me sorprendió a mí mismo. Entiendo, pero no entendía. Lo que entendí esa noche fue que durante 6 años había estado esperando que mi familia me incluyera, cuando en realidad mi familia ya había tomado la decisión de excluirme permanentemente. El 24 de diciembre del año pasado, me senté solo en mi comedor a comer una cena que había preparado sin ganas, mirando la mesa vacía donde solían sentarse mi esposa Carmen y Gabriel cuando era chico. Carmen había muerto hace 12 años de cáncer, y durante los primeros años después de su muerte, Gabriel había sido mi compañía en las fiestas. Pero ahora Gabriel tenía su propia familia, y en esa familia no había lugar para mí. A las 10 de la noche, mientras comía un pedazo de pan dulce que había comprado por tradición, pero que me sabía a cartón, miré por la ventana y vi todas las casas del barrio iluminadas, llenas de vida, de risas, de familias reunidas, y me di cuenta de que yo era el único viejo solitario en todo el barrio que había sido abandonado por su propia familia. En ese momento, tomé la decisión. Si para mi familia yo era invisible, me iba a volver realmente invisible. Si no me querían en sus vidas, me iba a quitar de sus vidas completamente.
Si no valoraban mi presencia, iban a tener que vivir con mi ausencia definitiva. Esa misma noche empecé a planear mi desaparición. Durante los siguientes 3 meses, puse en marcha el plan más elaborado de mi vida. Sin decir nada a Gabriel, sin consultar con nadie, empecé a organizar mi partida de una manera que fuera irreversible. Lo primero que hice fue contactar a una inmobiliaria para tasar mi casa. Era una propiedad grande en un barrio que se había revalorizado mucho durante los últimos años. La casa donde había vivido con Carmen durante 20 años, donde habíamos criado a Gabriel, donde había pensado que iba a envejecer tranquilo, rodeado de mis nietos. La casa valía más de lo que había imaginado. 400,000 pesos, una fortuna para un jubilado como yo. Dinero suficiente para empezar una vida nueva en cualquier lugar que eligiera. El agente inmobiliario me preguntó por qué quería vender. Necesito un cambio de aire, le dije. Esta casa es muy grande para un hombre solo. No le mentí. Era demasiado grande para un hombre solo. Había sido diseñada para una familia y yo ya no tenía familia que la habitara. Durante enero varios compradores potenciales vinieron a ver la casa. Una pareja joven con 2 hijos que se emocionó al ver el jardín donde podrían jugar. Una familia que acababa de mudarse desde el interior y necesitaba espacio para 3 generaciones. Gente que iba a llenar esa casa de vida, de risas, de reuniones familiares. Gente que iba a usar esa casa para lo que había sido diseñada, para ser un hogar. En febrero cerré la venta. 400,000 pesos que deposité en una cuenta nueva de un banco donde nunca había tenido dinero. Una cuenta que Gabriel no conocía, que Leticia nunca había visto, que era completamente mía y de nadie más. Durante marzo empecé a deshacerme de las pertenencias que no iba a llevar conmigo. Los muebles los vendí a una casa de usado. La ropa que ya no usaba la doné a Cáritas. Los libros se los regalé a la biblioteca del barrio. Los electrodomésticos los vendí por internet. Cada cosa que vendía o regalaba era un pedazo de mi historia que me estaba sacando de encima. El sillón donde había leído cuentos a Gabriel cuando era chico. La mesa donde habíamos cenado en familia durante años. La cama donde Carmen había dormido a mi lado durante 2 décadas. Al principio me dolía desprenderme de esas cosas llenas de recuerdos, pero de a poco me fui sintiendo más liviano, más libre, como si cada objeto que se iba llevara también un peso emocional que yo había estado cargando sin darme cuenta. Gabriel notó que yo estaba raro durante esas visitas esporádicas que me hacía cada 15 o 20 días. «Papá, ¿estás bien? Te veo distinto». «Estoy bien, hijo. Solo ordenando algunas cosas». No le mentía. Estaba ordenando mi vida para poder dejarla atrás. En abril, 2 semanas antes de la fecha fijada para entregar la casa, alquilé un departamento pequeño en Bariloche. Había elegido esa ciudad porque siempre me había gustado, porque estaba lejos de Buenos Aires, y porque tenía una comunidad importante de jubilados que habían ido a vivir allá para tener una vejez tranquila. El departamento era chico, pero acogedor. Un dormitorio, un living comedor integrado con la cocina, un balcón con vista al lago, suficiente para un hombre solo que quería empezar de nuevo a los 69 años. También me inscribí en un club de ajedrez local, en un grupo de caminantes y en un taller de carpintería. Actividades para mantenerme ocupado, para conocer gente nueva, para construir una vida social que no dependiera de la familia que me había abandonado. La última semana antes de la mudanza, Gabriel vino a visitarme y se encontró con una casa semivacía, con cajas por todos lados, con un ambiente que ya no parecía habitado. «Papá, ¿qué está pasando acá? ¿Te estás mudando?» «Sí, Gabriel, me voy a vivir a otro lado». «¿A dónde?» «Es una sorpresa». «¿Una sorpresa? ¿Qué querés decir?» «Quiero decir que decidí cambiar de vida. Esta casa es muy grande para mí y creo que es hora de probar algo nuevo». «Pero papá, no podés tomar una decisión así sin consultarnos. ¿Qué van a decir los chicos cuando vengan a visitarte y no te encuentren?» Los chicos que en 6 años no habían preguntado una sola vez por qué el abuelo no estaba en las cenas navideñas. Los chicos que no me reconocían cuando yo iba a visitarlos porque las visitas eran tan espaciadas que para ellos yo era un extraño. «Gabriel, ¿cuándo fue la última vez que Santiago preguntó por el abuelo?» «¿Qué tiene que ver eso?»
Tiene que ver con que los chicos ya se acostumbraron a vivir sin mí. No van a notar la diferencia. Papá, no digas eso. Gabriel, durante 6 años ustedes construyeron una vida familiar donde yo no tengo lugar. Ahora yo voy a construir una vida donde ustedes no van a tener lugar. Es un intercambio justo. ¿Esto es por las Navidades? ¿Por eso estás haciendo este drama? Drama. Mi decisión de irme era un drama. 6 años de exclusiones navideñas no eran drama, pero mi reacción a esas exclusiones sí lo era. Gabriel, esto no es por las Navidades. Esto es por todo lo que representan las Navidades. Esto es por descubrir que para tu familia yo soy invisible. Vos no sos invisible, papá. Sí, Gabriel, soy invisible. Y como soy invisible, decidí desaparecer completamente. Esa fue la última conversación que tuvimos. Gabriel se fue de mi casa confundido, enojado, sin entender que yo llevaba meses planeando esa partida, que no era una decisión impulsiva, sino una decisión meditada y definitiva. 3 días después, entregué las llaves de la casa al nuevo propietario. Cargué mi auto con las pocas pertenencias que había decidido conservar y manejé durante 8 horas hasta Bariloche sin mirar atrás. Mi nueva vida empezó un lunes de abril, con el otoño pintando los árboles de colores hermosos, con el lago Nahuel Huapi brillando bajo el sol de la mañana, con una sensación de libertad que no había sentido en años. Los primeros días fueron difíciles, no porque extrañara mi vida anterior, sino porque tenía que acostumbrarme a la idea de que nadie sabía dónde estaba, que no tenía que dar explicaciones sobre mis horarios, sobre mis actividades, sobre mis decisiones, que podía levantarme cuando quisiera, comer lo que se me antojara, ver la televisión al volumen que me gustara. El departamento que había alquilado estaba en el barrio Belgrano, a 6 cuadras del centro cívico, con una vista parcial del lago desde el balcón. Había elegido específicamente ese lugar porque tenía todo lo que necesitaba a distancia de caminata: supermercado, farmacia, banco, centro médico y varios cafés donde podía ir a leer el diario por las mañanas. La primera semana la pasé organizando mi nueva vida con una meticulosidad que me sorprendió a mí mismo. Compré muebles básicos pero de buena calidad, elegí cortinas que dejaran entrar mucha luz, decoré las paredes con algunas fotografías de paisajes patagónicos que había comprado en el centro. Quería que el departamento fuera realmente mío, no una versión disminuida de lo que había tenido antes. También me inscribí en el registro de nuevos residentes de la municipalidad. Abrí una cuenta en el banco local, me anoté en el centro de salud del barrio. Todos los trámites burocráticos que marcaban oficialmente mi nueva residencia, mi nueva identidad como habitante de Bariloche. Durante esas primeras semanas, cada vez que completaba un trámite, cada vez que conocía a un comerciante del barrio, cada vez que aprendía una ruta nueva para caminar hasta el lago, sentía que estaba construyendo algo sólido. No era solo que me había escapado de una situación dolorosa, era que estaba creando activamente una vida nueva. Pero de a poco, la soledad elegida se convirtió en libertad valorada. Me levantaba a las 7 de la mañana, no porque tuviera que ir a trabajar, sino porque me gustaba ver amanecer sobre las montañas desde mi balcón. Desayunaba con tranquilidad leyendo las noticias locales, aprendiendo sobre los problemas y las celebraciones de mi nueva comunidad. Después del desayuno salía a caminar por diferentes barrios de la ciudad. Bariloche es una ciudad que se puede conocer caminando, con calles que suben y bajan siguiendo la geografía natural del lugar, con casas de arquitectura alpina que le dan un aire europeo, con plazas pequeñas llenas de árboles donde los jubilados locales se juntaban a conversar. Durante esos paseos matutinos empecé a conocer la dinámica de la ciudad, los horarios de los comercios, los días de feria, los lugares donde se juntaba la gente mayor a jugar cartas o dominó. También empecé a reconocer a otros trasplantados como yo, gente que había venido de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, buscando una vejez más tranquila en contacto con la naturaleza. En el club de ajedrez conocí a Roberto, un ex ingeniero de 65 años que también se había mudado a Bariloche después de jubilarse. Roberto había sido abandonado por sus hijos después de divorciarse de su segunda esposa y había decidido empezar de nuevo
en un lugar donde nadie conociera su historia familiar. Roberto me contó su historia durante las primeras semanas de jugar juntos. Había tenido 3 hijos con su primera esposa, quien murió en un accidente de tránsito cuando los chicos tenían entre 15 y 22 años. Durante 5 años había criado solo a los adolescentes, trabajando doble turno para mantener la casa y pagarles los estudios universitarios. Pensé que había hecho un buen trabajo, me dijo Roberto mientras movía su alfil para atacar mi rey. Los 3 se recibieron, consiguieron buenos trabajos, se casaron, me dieron nietos. Éramos una familia unida, o eso creía yo. Pero cuando Roberto se volvió a casar a los 58 años con una mujer más joven, sus hijos interpretaron eso como una traición a la memoria de su madre fallecida. No podían aceptar que yo quisiera ser feliz otra vez. Querían que fuera el viudo eterno, el padre sacrificado que vivía solo para sus recuerdos. La nueva relación de Roberto duró apenas 3 años, pero fue suficiente para que sus hijos lo cortaran de sus vidas. Cuando me divorcié por segunda vez, pensé que iban a volver, que iban a entender que había sido un error, que iba a volver a ser el papá de siempre. Pero ya era tarde. Habían decidido que yo era un egoísta que había puesto mis necesidades por encima de la familia. ¿Y no trataste de reconciliarte?, le pregunté. Traté durante 2 años. Llamadas que no me contestaban, cartas que no me respondían, invitaciones a cumpleaños que eran ignoradas, hasta que un día entendí lo que vos entendiste, que uno no puede mendigar amor a gente que ya decidió no dártelo. Roberto había llegado a Bariloche hace 3 años y había construido una vida completamente nueva. Trabajaba como voluntario enseñando matemáticas en una escuela para adultos, tenía su grupo de amigos del club de ajedrez, había aprendido a tocar la guitarra a los 62 años. «Ignacio», me dijo Roberto una tarde después de ganarme una partida, ¿sabes cuál es la diferencia entre la soledad que duele y la soledad que libera? Contame. La soledad que duele es cuando estás rodeado de gente que debería quererte pero no te quiere. La soledad que libera es cuando estás solo, pero en paz contigo mismo. Tenía razón. Durante 6 años había vivido la soledad que duele. Ahora estaba viviendo la soledad que libera. Los miércoles y viernes me encontraba con Roberto y otros miembros del club para jugar partidas simultáneas, participar en torneos internos o simplemente charlar sobre las partidas famosas que analizábamos en las revistas especializadas. Era un grupo de hombres mayores que habían encontrado en el ajedrez no solo un pasatiempo, sino una forma de mantener la mente activa y de construir amistades basadas en el respeto intelectual mutuo. En el grupo de caminantes conocí a Elena, una viuda de 62 años que había perdido a su marido el año anterior y había decidido mudarse a Bariloche para estar cerca de la naturaleza que tanto amaba. Elena tenía 3 hijos que vivían en diferentes provincias y que la visitaban religiosamente cada 3 meses. Elena había sido profesora de historia en una escuela secundaria de Rosario durante 30 años. Su marido había sido médico, y juntos habían criado una familia donde el respeto mutuo y la educación eran valores fundamentales. Cuando enviudó, en lugar de deprimirse o de aferrarse desesperadamente a sus hijos, había tomado la decisión de continuar creciendo como persona. Después de que murió Carlos, me contó Elena durante una de nuestras caminatas por el sendillo que bordea la costanera, mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos. Tenían las mejores intenciones, pero yo sabía que eso iba a ser un error. ¿Por qué? Porque una cosa es ser madre y otra cosa es ser la madre que necesita que la cuiden. Yo todavía no estoy lista para ser cuidada. Todavía tengo mucho para dar, mucho para aprender, mucho para disfrutar. Elena había elegido Bariloche específicamente por las oportunidades de hacer trekking, de estar en contacto con la naturaleza, de vivir en una comunidad donde los jubilados no eran vistos como una carga, sino como ciudadanos activos con mucho para contribuir. «Qué suerte que tenés», le dije un día mientras caminábamos por el sendero que rodea el lago, «hijos que te vienen a ver seguido». No es suerte, Ignacio, es educación. Yo los crié para que entiendan que la familia es una responsabilidad, no solo un derecho. Les enseñé desde chicos que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras.
Elena me explicó que sus 3 hijos habían establecido un sistema de visitas donde cada uno venía a Bariloche durante una semana cada 3 meses, de manera que ella recibía visitas familiares regularmente, pero sin que ninguno de ellos tuviera que cargar con toda la responsabilidad. ¿Y si te enfermas? Si necesitas ayuda. Tengo un sistema de emergencia organizado. Tengo médicos de cabecera acá. Tengo vecinos que conocen mi rutina. Tengo amigos como vos que se darían cuenta si algo anda mal. Y si llega el día en que realmente necesite cuidados permanentes, ya hablaremos. Pero mientras pueda ser independiente, voy a ser independiente. Con Elena desarrollé una amistad que lentamente se convirtió en algo más profundo. No era un romance adolescente, era una compañía madura entre 2 personas que habían aprendido a valorar la soledad y que podían compartirla sin perder su individualidad. Durante estos meses en Bariloche, Gabriel me ha llamado 17 veces. Las primeras llamadas eran desesperadas. «Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Papá, por favor, avísanos que estás bien. Papá, los chicos preguntan por vos». En la primera llamada, apenas 2 días después de mi partida, Gabriel sonaba genuinamente desesperado. «Papá, fui a tu casa y está vacía. Los vecinos me dijeron que se llevaron camiones con muebles. ¿Qué pasó? ¿Te robaron?» «No me robaron, Gabriel. Vendí todo y me fui». «¿Te fuiste? ¿A dónde? ¿Por qué?» «Me fui porque descubrí que para tu familia yo soy invisible. Así que decidí volverme realmente invisible». «Papá, no entiendo nada. ¿Esto es por las Navidades? ¿Por eso hiciste toda esta locura?» Locura. Mi búsqueda de dignidad era una locura para él. En la segunda llamada, una semana después, Gabriel había pasado de la desesperación a la angustia. «Papá, Leticia está muy preocupada. Dice que si te pasa algo va a ser culpa nuestra». «Leticia está preocupada», le respondí. La misma Leticia que durante 6 años se olvidó de invitarme a las cenas navideñas está preocupada. «Papá, fueron decisiones familiares complicadas». «Gabriel, no fueron decisiones familiares complicadas, fueron exclusiones sistemáticas. Hay una diferencia». En la tercera llamada, Gabriel trató de apelar a mi culpa paternal. «Papá, Santiago está preguntando dónde está el abuelo, no sé qué decirle». «Décile la verdad, Gabriel. Décile que el abuelo se fue porque la familia no lo quería en las fiestas». «No puedo decirle eso a un nene de 2 años». «Entonces, busca la manera de explicárselo. Pero no me hagas responsable de la confusión de un chico que nunca tuvo una relación conmigo porque sus padres no se lo permitieron. Los chicos preguntan por vos. La mentira más cruel de todas. Los chicos no preguntaban por mí porque nunca habían tenido una relación conmigo que les hiciera extrañarme. Santiago apenas me conocía porque las visitas habían sido tan espaciadas que para él yo era un señor que aparecía cada tanto en la casa. Las siguientes llamadas eran más espaciadas y más enojadas. «Papá, esto es ridículo. No podés desaparecer así. Papá, Leticia está muy preocupada. Papá, tenés que decirnos dónde estás». En la sexta llamada, Gabriel había pasado del enojo a la manipulación emocional. «Papá, mamá no hubiera querido que abandonaras a tu familia así». Esa frase me dolió más que todas las anteriores, porque invocaba a Carmen, mi esposa muerta, para hacerme sentir culpable por una decisión que había tomado para proteger mi dignidad. «Gabriel», le dije con una voz más fría de la que había usado hasta ese momento, «tu madre nunca hubiera permitido que me excluyeran de las Navidades familiares. Tu madre hubiera defendido mi lugar en la familia antes que complacer a una nuera que no me quería. Pero papá, Gabriel, si vas a seguir usando la memoria de tu madre para hacerme sentir culpable, mejor no me llames más». Corté esa llamada y no contesté el teléfono durante 2 semanas. Las últimas llamadas eran más tristes, más reflexivas. «Papá, sé que nos equivocamos. Sé que no te tratamos como te merecías, pero podemos arreglar las cosas». En la 10ª llamada, Gabriel había llegado a una versión diferente de la historia. «Papá, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Leticia organizaba todo. Yo simplemente seguía sus decisiones. Gabriel, vos sos un adulto de 35 años. No podés esconderte detrás de las decisiones de tu mujer cuando esas decisiones lastimaban a tu padre. Tenés razón, papá.
Pero ahora quiero arreglar las cosas. ¿Cómo pensás arreglar 6 años de exclusiones, Gabriel? ¿Cómo pensás arreglar el hecho de que tus hijos no me conocen? ¿Cómo pensás arreglar el daño que me hicieron a mi autoestima? Podemos arreglar las cosas. Después de 6 años de exclusiones sistemáticas, ahora podían arreglar las cosas. A la 10ª llamada decidí contestar. Hola, Gabriel. Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy en un lugar hermoso. Tengo amigos nuevos. Estoy tranquilo. ¿Dónde estás? Estoy donde debería haber estado hace años, en un lugar donde soy bienvenido. Papá, por favor, volvé. Podemos hablar. Podemos solucionar todo. Gabriel, durante 6 años me demostraste que en tu vida no hay lugar para mí. Ahora yo encontré un lugar donde sí hay lugar para mí. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vas a dejar así? ¿Qué significa así, Gabriel? Ustedes ya vivían sin mí. Yo solo hice oficial lo que ya era una realidad. Los chicos te extrañan. Gabriel, no me mientas. Los chicos no me pueden extrañar porque nunca tuvieron una relación conmigo que les diera algo que extrañar. ¿Y qué pasó con la casa? La vendí. ¿La vendiste? Sin consultarnos. Era mi casa, Gabriel. Podía hacer con ella lo que quisiera. ¿Y la plata? La plata la usé para empezar una vida nueva. Esa conversación terminó con Gabriel colgándome el teléfono, furioso. No porque me extrañara, sino porque había perdido el control sobre mí, porque había tomado decisiones sin consultarle, porque había demostrado que podía vivir sin él mejor de lo que él podía vivir sin mí. Desde esa conversación, las llamadas se espaciaron mucho. Una cada 3 o 4 semanas, siempre con el mismo patrón. Gabriel me pedía que volviera. Yo le explicaba por qué no iba a volver. Él se enojaba. Yo me mantenía firme, cortábamos mal. Pero hace un mes, Gabriel me llamó con una noticia que cambió el tono de nuestras conversaciones. Papá, me dijo con una voz diferente, más humilde, tengo que contarte algo. Leticia y yo nos estamos divorciando. Me quedé callado esperando que siguiera. Las cosas no andaban bien desde hace tiempo. Desde que vos te fuiste, en realidad. Leticia está muy enojada porque dice que por mi culpa perdimos la herencia de la casa. La herencia de la casa. No le importaba haber perdido a su padre, le importaba haber perdido la herencia. Y además, siguió Gabriel, ella dice que si vos fuiste capaz de abandonar a tu propia familia, yo también soy capaz de abandonarla a ella. ¿Y vos qué pensás? Pienso que ella tiene razón en algunas cosas. Pienso que nos portamos muy mal con vos durante años. Pienso que si yo hubiera defendido a mi padre como tenía que hacerlo, capaz las cosas hubieran sido diferentes. Era la primera vez en 6 años que Gabriel reconocía que me habían tratado mal. La primera vez que admitía que él había elegido complacer a su mujer antes que respetar a su padre. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, papá. Los chicos van a vivir conmigo la mitad del tiempo y con Leticia la otra mitad. Voy a tener que conseguir un departamento, reorganizar mi vida. ¿Y querés que vuelva para ayudarte con los chicos? No, papá. No te llamo para pedirte que vuelvas. Te llamo para pedirte perdón. Perdón. Después de 6 años, finalmente me pedía perdón. Te escucho. Papá, durante años elegí la comodidad de no confrontar a Leticia antes que defender tu lugar en la familia. Dejé que te excluyera de las Navidades porque era más fácil que pelear con ella. Dejé que te sintieras solo porque no quería complicar mi matrimonio. ¿Y ahora por qué me decís esto? Porque ahora que estoy divorciándome, me doy cuenta de lo que perdí. Me doy cuenta de que elegí mal. Me doy cuenta de que un matrimonio que requiere que abandones a tu padre para funcionar no es un matrimonio que vale la pena mantener. Gabriel, yo no me fui para que te divorciaras. Lo sé, papá. Te fuiste porque no te dimos el lugar que te merecías, y tenías razón. Esa conversación fue diferente a todas las anteriores. No hubo reproches, no hubo pedidos de que volviera, no hubo intentos de hacerme sentir culpable. Hubo reconocimiento, hubo reflexión, hubo una humildad que no había escuchado en Gabriel desde que se casó. ¿Los chicos preguntan por mí realmente?, le pregunté. Santiago, sí. Camila es muy chiquita todavía, pero Santiago a veces dice «Abuelo Ignacio» cuando ve abuelos en la televisión o en la calle. ¿Y vos qué le decís? Le digo que el abuelo Ignacio se fue a vivir lejos, pero que lo quiere mucho. ¿Y él qué dice?
Pregunta cuándo va a volver. ¿Y vos qué le respondés? Le digo que no sé, pero que espero que algún día. Esa llamada me dejó pensando durante varias semanas. Por primera vez en meses, empecé a sentir algo que podía ser nostalgia por la familia que había perdido. No nostalgia por la exclusión, no nostalgia por las humillaciones, sino nostalgia por la posibilidad de lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Hace 2 semanas recibí un paquete por correo. Adentro había un dibujo de Santiago, donde aparecía un señor con bastón y barba al lado de una casa, con una frase escrita en letra de nene: para el abuelo Ignacio que vive lejos. Era la primera vez en 6 años que recibía algo personal de alguno de mis nietos. Un dibujo simple, hecho por un nene de 2 años y medio, pero que representaba la primera vez que uno de ellos había pensado en mí espontáneamente. Junto con el dibujo había una carta de Gabriel. Papá, Santiago hizo este dibujo para vos después de que le conté que tenés un abuelo que vive en un lugar hermoso, con un lago y montañas. Me preguntó si podía mandarle un dibujo, y cuando le dije que sí, estuvo 1 hora dibujando con mucha concentración. No te mando esto para convencerte de que vuelvas. Entiendo por qué te fuiste y respeto tu decisión. Te mando esto porque creo que tenés derecho a saber que tenés un nieto que piensa en vos, que pregunta por vos, que quiere conocerte. Si algún día querés conocer a tus nietos sin la interferencia de las personas que te lastimaron, podemos encontrar la manera. Yo me hago responsable de haber permitido que te excluyeran y me hago responsable de intentar reparar eso si vos me das la oportunidad. Tu hijo Gabriel. Esa carta me movió más que todas las llamadas anteriores, no porque me prometiera cambios, sino porque reconocía errores, no porque me pidiera que volviera, sino porque me ofrecía algo nuevo, la posibilidad de conocer a mis nietos sin tener que soportar a las personas que me habían lastimado. Anoche le mandé una respuesta. Gabriel, decile a Santiago que su dibujo está pegado en la heladera de mi casa nueva y que el abuelo Ignacio lo mira todos los días cuando desayuna. Estoy dispuesto a conocer a mis nietos cuando vos creas que es el momento adecuado, pero quiero que sepas que no voy a volver a Buenos Aires a vivir. Esta es mi casa ahora. Esta es mi vida ahora. Si querés que tengamos una relación, va a tener que ser una relación entre adultos que se respetan mutuamente, no entre un padre que necesita aprobación y un hijo que la da a regañadientes. Podés venir a visitarme cuando quieras. Podés traer a los chicos cuando creas que están listos para conocer a su abuelo. Pero no voy a volver a ser el viejo solitario esperando que lo incluyan en una familia que no lo quiere. Tu papá, Ignacio. No sé qué va a pasar con Gabriel. No sé si va a aceptar las condiciones que le puse, si va a entender que la relación que teníamos antes ya no existe, si va a ser capaz de construir una relación nueva basada en respeto mutuo y no en obligación familiar. Pero sé que tomé la decisión correcta cuando vendí la casa y desaparecí. Sé que estos meses en Bariloche me devolvieron la dignidad que había perdido durante años de exclusiones y humillaciones. Sé que aprendí a vivir solo sin sentirme abandonado, a valorar mi propia compañía, a construir relaciones nuevas basadas en elección mutua y no en accidentes genéticos. Elena y yo estamos planeando un viaje a Europa para el año que viene. Roberto y yo nos hemos vuelto compañeros de caminatas y partidas de ajedrez. He hecho amigos en el taller de carpintería que me buscan porque disfrutan de mi compañía, no porque tienen que tolerarme. Por primera vez en años, vivo rodeado de gente que me elige, que me valora, que celebra mi presencia en lugar de soportarla. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero dejarte una reflexión muy importante. Si alguna vez te encontrás en una familia que te hace sentir invisible, que te excluye sistemáticamente de los momentos importantes, que te trata como una carga que hay que tolerar, recordá que tenés opciones. Primero, intenta la comunicación directa. Antes de tomar decisiones drásticas como la que tomé yo, habla claramente con tu familia sobre cómo te sentís. Poné límites específicos. Necesito ser incluido en las celebraciones familiares, o no puedo aceptar ser tratado como una carga. Dale a tu familia la oportunidad de cambiar su comportamiento. Segundo, si la comunicación no funciona,
busca apoyo externo. Un psicólogo especializado en temas familiares puede ayudarte a entender si lo que estás viviendo es realmente abuso emocional o si hay problemas de comunicación que se pueden resolver. También puede ayudarte a desarrollar estrategias para proteger tu autoestima mientras decidís qué hacer. Tercero, si después de intentar la comunicación y buscar ayuda profesional la situación no mejora, recordá que alejarte no es abandono, es autocuidado, no es egoísmo, es dignidad, no es venganza, es protección. Pero también quiero que sepas que alejarse tiene un costo emocional alto. Durante estos meses en Bariloche, he tenido días de mucha tristeza, días en que extraño profundamente la idea de tener una familia unida, días en que me pregunto si no habría sido mejor aguantar las humillaciones para mantener algún tipo de contacto con mis nietos. La diferencia es que ahora esa tristeza es limpia. Es tristeza por lo que perdí, no tristeza por lo que me estaban haciendo. Es tristeza por la ausencia de amor, no tristeza por la presencia de maltrato. Podés quedarte esperando que las cosas cambien, rogando por migajas de atención, fingiendo que no te duele ser ignorado. O podés tomar el control de tu vida y alejarte de las personas que no te valoran para acercarte a las personas que sí lo hacen. La familia no es sagrada automáticamente por ser familia. La familia es sagrada cuando funciona como familia, cuando te incluye, te respeta, te valora, te protege. Cuando no hace eso, es solo un grupo de personas que comparten apellido pero que no comparten amor genuino. También quiero decirte algo sobre las segundas oportunidades. Si alguien de tu familia se da cuenta del daño que te causó y quiere genuinamente reparar la relación, considera darle esa oportunidad, pero asegúrate de que sea un arrepentimiento real, no solo culpa por las consecuencias de sus acciones. En mi caso, Gabriel me pidió perdón no cuando se dio cuenta de que me había lastimado, sino cuando se dio cuenta de que había perdido algo valioso. Hay una diferencia crucial entre esos dos tipos de arrepentimiento. A los 60, 70, 80 años, uno todavía tiene derecho a ser feliz, a ser respetado, a ser incluido. Uno todavía tiene derecho a empezar de nuevo si la vida que está viviendo no es la vida que se merece. Uno todavía tiene derecho a elegir quién merece estar en su vida y quién no. La edad no es una excusa para tolerar maltratos. La dependencia económica no justifica la pérdida de dignidad emocional. El miedo a la soledad no debería obligarte a aceptar compañía tóxica. He conocido en Bariloche a docenas de personas mayores que han tomado decisiones similares a la mía, gente que se alejó de familias disfuncionales para construir nuevas redes de apoyo. Gente que eligió la dignidad por encima de la pertenencia. Gente que descubrió que se puede ser feliz a cualquier edad si uno tiene el coraje de defender su propio bienestar. No todos tienen la suerte económica que tuve yo de poder vender una casa y mudarse a otra ciudad, pero todos tienen la opción de poner límites, de buscar apoyo, de encontrar comunidades que los valoren, de construir relaciones nuevas que sean más satisfactorias que las relaciones familiares que los lastiman. La exclusión navideña que viví durante 6 años no era solo sobre la cena del 24 de diciembre. Era sobre algo mucho más profundo, sobre mi lugar en la vida de mi familia, sobre mi valor como persona, sobre mi derecho a ser querido y respetado. Era sobre la diferencia entre ser tolerado y ser celebrado, entre ser incluido por obligación y ser buscado por amor. Cuando entendí que ese lugar, ese valor y ese derecho me habían sido negados sistemáticamente, tomé la decisión más valiente de mi vida: elegir mi dignidad por encima de mi necesidad de pertenencia familiar. No sé si Gabriel va a venir a visitarme con mis nietos. No sé si vamos a poder construir una relación nueva y mejor, pero sé que si esa relación se construye, va a ser porque él eligió construirla, no porque yo mendigue por ella. Cuéntame qué te pareció mi historia, y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo más importante no es ser incluido en una familia que no te quiere, sino encontrar una familia que sí te quiera, aunque esa familia tengas que construirla desde cero. Esas 6 navidades solitarias me dolieron profundamente, pero me enseñaron algo invaluable: que puedo vivir sin la aprobación de otros,
que puedo ser feliz sin depender de la generosidad emocional de mi familia biológica, que puedo construir una vida nueva a cualquier edad si tengo el coraje de dejar atrás la vida que me está lastimando. Y esa lección, por dolorosa que haya sido aprenderla, valió cada lágrima que derramé en esas cenas navideñas solitarias.